Por ejemplo, a mí me invitaron a una reunión para hacer un podcast. Y aparte de obviamente. Ajá. Y fui a esa reunión y me salí un poco triste, por así decirlo, porque los chicos, obviamente con la buena onda, y no sentí una malicia ni nada, pero los chicos sí estaban como que buscando esto del podcast viral. Estaban buscando como que el podcast realmente tenga una visualización muy amplia y tratar de tener unos buenos clips. Y mi objetivo con mi vida podcastera no es ese, digamos, ¿no? De hecho, tenía un podcast visualmente de mierda porque no quería, o sea, quería solamente charlar y no preocuparme, digamos, de todas esas cosas. Y bueno, y te digo que me salí un poco triste porque yo al final les dije que era algo que quizás yo no estaba en la misma línea. Y les dije, pucha, creo que yo no soy la persona que ustedes están buscando, quizás es otra persona. Entonces, obviamente me halaga que me hayan buscado para hacer un podcast, porque esto para mí es una simple actividad extracurricular. No es que estoy buscando ser rico y famoso con esto. Me halagó, pero sí me pareció llamativo esto de la búsqueda del podcast y en este caso la creación de contenido, de la búsqueda de la viralidad y quizás de parecerse también a otros podcasts, de decir las cosas polémicas. Si decimos algo polémico es porque lo lanzamos, no porque lo estamos buscando. Claro, no realmente. una pauta de tú hablas de eso polémico y yo te digo eso otro y sale el corte y viraliza el corte. Exactamente. No sé ¿qué opinas al respecto? Yo creo que vuelvo al tema de la copia o de querer ser igual. O sea, yo voy a hablar como que de mi visión. Yo siento que ahora hay muchos podcasts parecidos a de generaciones porque le han pegado a algo. Uh-huh. O sea, yo vi las métricas y en algún momento, o sea, 180 millones de visualizaciones en Bolivia. Vean, claro, es una hartísimo. Una locura. Pero vuelve a la autenticidad. O sea, Luis Fer es un tipo que está súper auténtico, o sea, está René, o sea, han logrado hacer que algo funcione. Uh-huh. No hay como copiarlo. ¿Cuánta gente trató de ser Joe Rogan? No hay otro Joe Rogan. Claro. O sea, no hay, porque el tipo es un perfil único, de experiencias únicas, o sea, es hasta chistoso, sabe hacer preguntas. Hay podcasts que son con 2 hosts. No hay una fórmula específica. Entonces yo creo que la gente ve que algo funcionó y en vez de decir, hagamos algo que funciona, hagamos lo mismo. Pero pocas veces la copia termina superando el original. Entonces, yo creo que el tema de los podcasts tiene mucho que ver con... Tienes que meterte a un tipo de podcast que va con tu estilo. O sea, ellos son ese estilo. Estoy hablando específicamente de generaciones y es eso. No tratan de ser polémicos, son polémicos. Hablan huevadas, no les da vergüenza compartir sus experiencias y que me pusieron los cuernos. O sea... Es un cague de risa. A mí me encanta escuchar porque me acompañas liviano, mi cerebro se apaga, yo no tengo que pensar en nada y lo consumo. Pero cuando tú comienzas a hacer un podcast y hablando un poco lo que me pasaba, creo que tienes que tener ese drive personal, porque si no vuelve un programa de tele. Claro. Necesitas un productor que es el que piensa la pauta y te dice, Paco, tú vas a decir eso, tú quédate callada y hay comunicación. Entonces es un programa de tele. Un podcast tiene la esencia del host o de los hosts. Y no es una actuación. Correcto. Entonces, yo estoy de acuerdo con vos en eso, de que ya no es... de que a veces estas estructuras se parecen más a la tele y el podcast de alguna forma trata de salirse a la tele, vuelve un poco a la radio quizá, de acuerdo. Pero sí trata de salirse de esas estructuras. Esperemos de que hayan más podcasts bonitos en Santa Cruz. Supe de que habían personas que estaban comentando en Twitter, por ejemplo, que no existían podcasts buenos en Bolivia. Y me quedó eso, me llamó la atención, digamos. Hay podcasts, repito, para mí no hay podcasts buenos o malos. Hay un podcast que es lo que tú quieres consumir. Lo que no hay, y creo que donde falla en Bolivia, es la continuidad. Uh-huh. Entonces, yo incluido, o sea, subestimas el desafío de producir un podcast y lanzas 4 capítulos y ya no lo puedes sostener. Claro. Siquiera financieramente. Muchas veces no es ni un tema económico, es el trabajo que hay, es la edición. Sí. Es hacer un podcast es mucho más difícil de lo que la gente cree. No es comprarse 2 micrófonos y 2 cámaras. O sea, hay un trabajo enorme detrás de eso y yo creo que ese es el principal desafío. Y lo otro, yo siento que todos los podcasts que la rompieron no nacieron de algo comercial. Porque lo comercial te amarra. Uh-huh. Lo comercial
alguna manera te impone restricciones, ya no puedo hablar de eso, de lo otro. O sea, Sí. por decir, la manera como Joe Rogan logró monetizarse me hace genial porque nunca tuvo marcas y de la nada firmó, o sea, no nunca, pero tenía otra cosa de marcas y de la nada firmó un acuerdo con Spotify. Exclusividad, creo que le pagan decenas de millones de dólares. Entonces el tipo no está amarrado a nada. Puede llamar el tipo más loco a hablar y ese tipo va a hablar y no hay como que lo que pasa en la tele, de que tenemos que ser, bueno, cuidar los anunciantes, ese tipo de cosas. Entonces, creo que cuanto más libre el podcast, más original sea la persona, más transparente. Y por eso habla de las cosas que te interesan. O sea, tú hablas con quien quieres, cuando quieres. Entonces, eso termina fluyendo más. Yo creo que lo que nace de, eso está pasando en España, hagamos la versión boliviana. El problema es que Internet no tiene barreras. Claro. Entonces, no va a quedar como una copia al final del día.